Gracias por estar en sintonía de Diálogos entre Libros. Nos ubicamos en la librería universitaria y hoy el tema que vamos a abordar es con un escritor e historiador de la máxima casa de estudios. Está con nosotros Marvin Lemus. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a la UTV también por este espacio que es un espacio de diálogo. En este caso vamos a hablar sobre libros, sobre lectura y pues invitarlos a que se queden a ver todo el programa para que así también ustedes puedan tener una guía de cómo realizar estos tipos de trabajo o cómo hacer publicaciones de libros. Marvin, empecemos conociéndolo un poco más a usted. ¿Quién es Marvin Lemus? Bien, soy oriundo del departamento de Intibucá, específicamente de un municipio al sur de Intibucá, se llama Santa Lucía. Estuve en la Escuela Normal de Occidente en Intibucá, soy profesor de primaria en principio. Luego pues ingresé a la universidad y soy licenciado en Historia. Y mi último título es la maestría en Historia Social y Cultural, siempre de la máxima casa de estudios, esta casa que es el alma mater, que me ha dado mucho a mí también como profesional y como estudiante. ¿Qué significa para un hondureño formar parte de una comunidad tan especial y tan pintoresca como Intibucá? Bueno, Intibucá ha sido una zona a veces marginada, ¿verdad?, por el Estado, pero hay mentes brillantes en Intibucá. Es más, hace unas semanas se tuvo también de invitado a un personaje, digamos, alpinista de apellido Quintero, que es justo de un lugar cercano al nuestro, Camasca, Intibucá. Entonces, pues vivir en esta zona de tierra adentro, somos de tierra adentro, significa un reto para nosotros, venir acá y demostrar por qué venimos hasta acá y por qué debemos de aprovechar la oportunidad que nuestros padres nos dan para culminar nuestros estudios y seguir formándonos. ¿Cómo fueron esos años en su Santa Lucía? Bueno, en Santa Lucía pues agradezco por ejemplo a los profesores del instituto que fueron la base para lo que hoy soy, igual que los padres de familia, que es muy importante. Pues allá me desenvolví, todavía no tenía un punto de partida de qué era lo que iba a venir a estudiar yo a la universidad. No tenía claro, es más, yo ingresé a la universidad estudiando otra carrera que no era historia. Yo ingresé a la universidad estudiando la carrera de música. Yo quería ser un músico profesional, pero luego pues no miraba muy conveniente estudiar música en ese momento y luego cursé la carrera de historia. No me gustaba todavía la carrera de historia, pero con el paso del tiempo pues culminé la carrera y seguí una maestría. Eso indica que estaba en el lugar correcto. Entonces me considero un músico empírico, pero nunca eliminé esa parte también de mi vida que quise ser músico. Y en la actualidad, si me tocara estudiar nuevamente una carrera, elegiría nuevamente historia. ¿Ya no la cambia? No, ya no. ¿Qué instrumento ejecuta? Guitarra, básicamente guitarra, algunas otras cosas, por ejemplo bajo o teclado, pero básicamente guitarra. Y tenemos de hecho un coro en nuestro municipio, ¿verdad? Un coro religioso, y gracias al Señor pues hemos avanzado en eso. Qué bien, qué interesante. Que la música también, el arte, nos abre otra forma de ver la vida, de observar ciertos aspectos de la vida que no vemos normalmente, si no tenemos esa fineza, ¿no?, que nos da la música. Cuando usted nos dice que al inicio no sabía que quería estudiar en la universidad, pero tenía claro que iba a entrar a la universidad, ¿quién le influye a usted para tener esa visión? Bueno, en principio, pues cuando estábamos en Intibucá, en la Normal de Occidente, entre familia, pues decíamos, bueno, hay que continuar estudios porque eso es lo importante, ¿verdad? No quedarse solo en la parte de educación media, en este caso. Entonces, mi mamá siempre fue como el estandarte ahí de seguir, yo te voy a apoyar, y hasta donde yo estoy ahora se lo debo a mi madre, ¿verdad? Específicamente igual a mi papá, a mis hermanos que están en Estados Unidos que también me apoyaron, ¿verdad? Ahora ellos ven el fruto de su inversión, digamos, económica
en una persona que aprovechó el tiempo dentro de este espacio, de este recinto universitario. Claro, y historias como estas hay muchas en la Universidad Autónoma y yo creo que por eso vale la pena hablar de la universidad pública, porque es la única forma de salir adelante con la educación y que abre puertas, ¿no?, a personas que de otra manera no podrían estudiar, Marvin. Sí, es correcto. Digamos, en la zona de occidente del país hay muchos casos de esos, que a veces ellos quieren venir a la universidad, pero no tienen la posibilidad económica. Tienen las ganas de venir, pero no la posibilidad económica. Y a veces eso da tristeza porque pues, es como, no llamarlo una fuga de conocimiento, pero sí se estanca el conocimiento ahí, ¿verdad? Y hay mucho potencial. Esta gente de Occidente pues ha sobresalido en muchos campos. Hay gente, de hecho, del mismo pueblo estudiando en el extranjero, por ejemplo, en México, estudiando doctorados, y otros que se han ido a estudiar como a Cuba, por ejemplo. Tenemos una variedad de profesionales en nuestro pueblo en este momento y eso me alegra, y que sigo invitando también a los paisanos que me van a ver en este programa que sigan estudiando, que esa es la mejor manera de sacar adelante este país. En efecto. Y ese amor por la tierra, ¿verdad? Demostrarlo a través del estudio. Así es, hay que devolverle un poco lo que la sociedad también a veces invierte en uno, ¿verdad? Sí. Es ese aporte a la sociedad que uno puede dar, no es terminar de estudiar y no darle ese aporte a la sociedad, sino venir y ayudar a las necesidades de la población. Claro, en efecto. Cuéntenos un poco, Marvin, sobre esa etapa de estudiante. ¿Qué tan fácil o difícil resultó venir del interior y venir a la capital a estudiar una carrera que prácticamente está siendo reconocida hasta ahora? Sí, la carrera de historia en realidad ha sido una de las carreras que a veces es desconocida dentro de la universidad. Recuerdo que la misma carrera de música era un poco desconocida cuando yo ingresé a música. Cuando todos se presentaban siempre en el aula de clase, a mí me daba como pena decir de qué carrera era, porque todos ingeniería, todas estas clases de contabilidad, y bueno, y cuando decía música o cuando me pasé a historia, decía historia, pero bueno, ¿historia de qué? Historia de Honduras, historia del mundo, no, historia, así se llama la licenciatura. Entonces era como un poco incómodo a veces y como una crisis existencial de si seguir en la carrera o ¿cómo se llama? O dejarla o abandonarla. Pero también con el apoyo de los profesores dentro del departamento, agradecer a los profesores que son magníficos, digamos, en la carrera de historia, porque como somos una carrera pequeña en ese momento, hoy ya se ha acrecentado el número de estudiantes, son como padres para uno, están ahí y lo están apoyando. Es más, yo sigo teniendo el mismo aprecio con ellos como que fuera estudiante de la licenciatura. Fueron algunos maestros en la licenciatura y luego fueron maestros en la maestría. Entonces se ha repetido todo ese seguimiento, ese acompañamiento. Yo sinceramente me siento muy agradecido con la universidad y con los profesores que tuve en el departamento de historia, porque ellos fueron los que evitaron que yo abandonara, digamos, la carrera y que esté aquí con ustedes, aquí en este programa muy importante también para conocer sobre cuál ha sido el proceso, digamos, de los profesionales que salen egresados de la universidad. Sí, en efecto. Y usted ha mencionado algo que vale la pena destacar, y es en qué momento usted dice, no, realmente, qué tema o qué clase lo atrapó y dijo, voy a seguir. Sí, hay varias clases. Hay un filtro en historia que se llama Introducción a la Historia. Ahí uno se da cuenta si en realidad quiere estudiar historia o todavía no, o se puede cambiar de carrera. Ahí está a tiempo. Yo, cuando llevé esa esa clase de Introducción a la Historia, todavía no me convencía de historia, pero dije, voy a continuar, vamos a seguir a ver hasta dónde puedo aguantar. En unas clases como Historia de Honduras 1, Historia de Honduras 2, Historia de América, ahí ya empecé a sentir el saborcito a la historia, de querer aprender más y saber cosas que a veces desconocía o que eran erróneas. Entonces uno empieza a conocer los libros, quiénes son los escritores de los libros, quiénes son, digamos, como esas mentes intelectuales en Centroamérica, quienes escriben desde afuera también para Centroamérica. Entonces, con esa lectura, la lectura se vuelve
como una cotidianidad dentro de la carrera, porque si usted no lee en historia, no puede ser historiador. Sí. No puede ser historiador. La lectura debe ser como, digamos, la parte esencial que tiene que tener un historiador. Pero por otro lado también está la parte de la investigación. Entonces por ahí empecé también con los métodos de investigación a sentirle ese sabor a la carrera de historia, cuando uno plantea un problema y tiene que dar respuestas a ese problema y uno va a los archivos. Historia siempre habían dicho que eran viajes, pero en principio no viajábamos. Entonces ya como que uno dice, bueno, ¿y los viajes dónde están? Pero Claro. Hay clases como, bueno, las mismas historias de Honduras, geografía, que uno va a viajes, va a congresos. Eso me gustó mucho, los congresos centroamericanos de historia. Que es más, fui partícipe de uno de ellos como un coordinador operativo, digamos, como fue el primer trabajo dentro de la universidad del 13º Congreso Centroamericano de Historia, donde conocí la gente de historia pesada, digamos, el peso pesado de historia en Centroamérica. Wow. Entonces eso a uno como que ya dice, bueno, aquí donde estoy, aquí es, ¿verdad? Claro. Y ahí ya se convenció que Sí, es historiador. ahí ya dije yo, bueno, a seguir y a continuar incluso con una maestría. Marvin, ¿y en su carrera como estudiante conoce el personaje de José Cecilio del Valle y empieza usted a investigar sobre él? ¿Qué tal fue esa experiencia? Bueno, José Cecilio del Valle es un personaje del siglo XIX, increíble, o se desenvuelve en el siglo XIX, más bien dicho, que va participando en varios procesos que tiene Centroamérica, no Honduras, sino Centroamérica, porque él se consideraba como un centroamericano, más que un hondureño, un centroamericano. Y va participando en este proceso que nosotros conocemos como la redacción del Acta de Independencia. Pero no solo eso es como lo más mínimo, podría decirlo. Es la producción intelectual que empieza a realizar José Cecilio del Valle en Centroamérica, con aportes significativos que se siguen todavía estudiando en la actualidad. Es decir, para que estudios del siglo XIX se sigan aportando en el siglo XXI, eso tiene pues un gran peso, digamos, en la producción que él tenía. Imagínense que él escribía sobre estado del tiempo, escribía sobre la física elemental, Botánica. sobre botánica, exacto, y los pensamientos intelectuales liberales que él tenía también, para que luego se llevara a un punto, digamos, de transición entre el periodo colonial y luego lo que han llamado el periodo republicano, que es la firma del Acta de Independencia de 1821, y que después fue participando en otros procesos hasta quererse convertir en presidente de la Federación Centroamericana, que cuando lo logra, muere. Sí, qué trágico, Sí, ¿verdad? es trágico. Es realmente un intelectual que vale la pena continuar estudiando y que además nos invita a educarnos, nos invita a conocernos como ciudadanos, como hondureños, pero también como centroamericanos y además latinoamericanos, porque nos habla de estudiar a América. América, exactamente, así es. Al retorno estaremos conversando sobre su más reciente trabajo, que es el libro que desarrolló una vez que desarrolló una investigación ya sacando su maestría. De esto y más estaremos conversando al retorno. Mi nombre es Sofía Alejandra Aguilera y estudio nutrición. Bueno, como todos los que estudiamos en la U, sabemos que cuestan las cosas, ¿verdad? Y que para tener algo bien tenemos que sacrificarnos a veces, pero el esfuerzo vale la pena y creo que eso es lo importante al final. Esa es la recompensa y por eso debemos de ser perseverantes. Me llamo Roberto Barahona y estudio informática administrativa. Creo que la perseverancia es un valor muy importante, ¿verdad? Una característica de nosotros los seres humanos que nos debería de ayudar bastante, ¿verdad? Bueno, primeramente todo esto es gracias a Dios, ¿verdad? Nuestra familia también es un gran apoyo para impulsarnos, crecer y motivarnos a nosotros mismos. Y eso es parte de la perseverancia, ya que es un tiempo en el que nosotros pasamos procesos, pruebas y en ese mismo proceso tenemos que motivarnos y animarnos nosotros mismos. Y es así como dice el dicho, ¿verdad? O como dicen, que persevera alcanza.
Mi nombre es Marcela Solórzano, yo estudio la carrera de Letras con orientación a literatura. Nosotros como estudiantes sabemos que cuestan las cosas y siempre hay que ser perseverantes en lo que queremos y en las metas que nosotros vamos a cumplir y que queremos. Entonces hay que ser perseverante no solo en lo académico, sino que también en lo familiar, en lo laboral, etc. Continuamos en su programa Diálogos entre Libros, conversando hoy con Marvin Lemus sobre su vida, sobre las cosas que ha realizado y el apoyo que ha tenido para llegar hasta donde está. Gracias por haber aceptado esta invitación con nosotros y por extenderse y contarnos un poco más sobre quién es usted. Estábamos hablando que usted llevó su carrera hasta la maestría de Historia también de la Universidad Autónoma, ¿no? Y en ese proceso usted decide estudiar ¿qué tema, Marvin? Bien, en realidad el tema ya venía desde la licenciatura en Historia, de hecho. Por eso hablaba de clases como Historia de Honduras 1, Historia de Honduras 2, donde surge un tema específico sobre, un poco conectado con lo que tiene que ver con las compañías bananeras. Pero la pregunta ahí era en ese momento, por ejemplo, ¿qué escribir de las compañías bananeras? Si han existido trabajos emblemáticos, por ejemplo, de Mario Pozas, de Marvin Barahona y de otros estudiosos como Mario Argueta que han sido, pues los consideramos como la vacas sagradas, decimos nosotros en historia, o esas mentes brillantes o esos pioneros, digamos, en estos temas. Entonces hay un maestro, que lo voy a saludar por acá también, al maestro Marta Lavera, que yo presenté como una especie de sondeo sobre las migraciones en Honduras en el periodo de las compañías bananeras, pero solo era como una revisión bibliográfica. Y yo más me iba pues por la parte de las migraciones internacionales o las migraciones externas que nosotros le llamamos. Entonces él me plantea y me dice, Marvin, ¿por qué no estudia migraciones internas? No hay ningún estudio en Honduras que hable sobre migraciones internas. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver más adelante cómo se va dando eso. Intenté hacer una proyección hacia ese tema y revisamos en ese momento algunos registros poblacionales para ver cómo se manifestaba el movimiento, digamos, de población hacia esta zona. Es decir, cómo migrantes de las tierra adentro que no pertenecían en ese momento a la Banana Republic, que le llamaban, o a la República Bananera, se iban migrando, por ejemplo, de Choluteca a la zona de La Ceiba, o de Olancho a la zona de Cortés. Entonces de ahí surge el tema. Entonces ya llevaba maquinando esa idea y en la parte de la entrevista de la maestría, para ingresar a la maestría, presento este proyecto de investigación como migraciones internas hacia las zonas bananeras de Honduras. Eso era un gran reto que incluso pudo ser bloqueado, digamos, en uno de los módulos de la maestría, porque en un momento pues se decía, ¿pero cómo va a estudiar este tema si no hay fuentes? No puede estudiar este tema porque no se ha podido hacer porque no hay fuentes. ¿De dónde va a sacar la fuente? Estudia, por ejemplo, las migraciones más recientes de San Pedro Sula, las Maquilas. Pero dije yo, no. Las migraciones internas son las que voy a trabajar y eso es lo importante a veces del historiador, ser como un detective e ir buscando las piezas y después armar el caso. Y pues así surgió la idea del tema de investigación, que después se va a convertir en un libro que posteriormente vamos a hablar, sobre la cotidianidad de los migrantes en las compañías bananeras. Qué interesante, porque era cómo vivían los migrantes en la zona norte. No era estudiar la cuestión institucional de las compañías, sino estudiar la relación entre compañías y los migrantes internos, que fueron los que dieron, digamos, la parte fundamental para que esta zona se urbanizara, se modernizara y se convirtiera, o Honduras en ese momento se convertiría en el mayor productor de bananos a nivel de Centroamérica, incluso de Latinoamérica, porque habían producciones hasta en Panamá.
Marvin, y qué importante lo que nos acaba de mencionar, porque usted toma la decisión de seguir estudiando este tema que ya le había enganchado de alguna manera, ¿no? Y también esto entonces resulta un mensaje para quienes nos están viendo y están realizando su tesis, y cada vez que alguien le lee a uno la tesis resulta que hay objeciones, o de repente le dicen, no, es que no está clara la idea, o no, ese tema no se puede, o mejor estudie otro, y empieza uno una y otra vez como a patinar, ¿no? Y se siente tan inseguro. Pero, ¿qué consejo podría darles usted, además de este que ya nos dio, sobre el tema de investigación? Bien, primero es que no se rindan. Eso es lo primero. Cuando uno toma un tema de investigación, hay que saberlo llevar hasta el punto donde uno diga, bueno, aquí tengo que reinventarme, ¿qué tengo que hacer para llegar a cumplir? A mí me ayudó mucho también mi asesor de tesis. El asesor de tesis es también un escritor que no es hondureño, no es centroamericano, sino que él escribe para Centroamérica. Entonces, John Soluri, él ha escrito un libro que se llama Culturas Bananeras. Entonces, en su libro, en algunos capítulos, se leían algunos movimientos poblacionales, migrantes internos, alguna vida cotidiana. Entonces, me sirvió mucho de soporte para poder seguir la investigación. Y la otra cosa es no rendirse con las fuentes. Esa es otra cosa, porque en historia, los libros de historia tienen, digamos, esa complejidad, que no es solo porque yo voy a escribir cualquier cosa. No, se lleva una pregunta de investigación, y con esa pregunta de investigación uno llega al archivo y va acomodando la fuente de investigación para contestar la pregunta. Y luego se va armando toda la parte de la investigación. Entonces yo no encontraba fuentes o no encontraba datos en movimientos poblacionales, por ejemplo en los censos. No encontraba fuentes. Porque existen. Lo que pasa es que ahí solo se reflejan los movimientos poblacionales, pero de gente, por ejemplo, alemana, de gente de los chinos, de los árabes, los palestinos. Pero ¿dónde quedaban los migrantes internos? ¿Cómo trabajar esta parte, digamos, de la migración interna en ese momento? Entonces, hice un viaje a San Pedro Sula, y en ese viaje me di cuenta de un asunto. Cuando llego al archivo municipal, histórico municipal de San Pedro Sula, empiezo a revisar unas actas municipales que me iban dando algunas pautas. Pero luego uno de los trabajadores de ahí del archivo me dice, ¿por qué no revisa el archivo religioso o el archivo parroquial? Entonces, bueno, no estaba mala la idea. Fui al archivo y me doy cuenta que ahí estaba el tesoro. Me di cuenta que ahí estaban las fuentes. ¿Por qué? Porque al revisar los libros de nacimiento, los libros de las actas de nacimiento, los libros de matrimonio, uno se daba cuenta de dónde eran, por ejemplo, los cónyuges. Por ejemplo, decía, Ramón era proveniente de Olancho, por ejemplo, y se casó con Ana, que era proveniente de Choluteca. Entonces, ahí están las conexiones de los migrantes que se iban a esa zona y se casaban en esa zona. Entonces, estas fuentes eclesiásticas me ayudaron mucho, ¿verdad? Y solo revisé ese archivo parroquial presencialmente, pero los otros los pude revisar a través de una página en internet que de hecho lo tienen esta comunidad de los mormones. Agradezco de hecho a esta comunidad por tener ese repositorio documental excelentísimo y que invito a los oyentes también a que revisen. Ahí usted puede encontrar la parte, digamos, de la genealogía de su familia. ¿Quién era la mamá de su mamá? Y así, ¿verdad? Hasta llegar hasta incluso a algún tatarabuelo. Se llama Family Search. En esa usted puede encontrar información sobre eso. Entonces dije yo, bueno, me evito ir a La Ceiba, que fueron 3 lugares los que yo estudié: San Pedro Sula, La Ceiba y Trujillo. Y en ese repositorio documental con eso pude terminar mi investigación. ¿Por qué? Porque pasaba algo, y es que para poder ir a estos lugares se necesita dinero. Y yo era estudiante todavía de la maestría. Entonces lo hice de esa manera y agradezco, como digo, pues que estos repositorios documentales se conozcan, ¿verdad? Para que los demás puedan tener acceso a ellos y saber que existen estas fuentes. Y es ahí la importancia también de mantener esa cultura, ¿no? De guardar esas cosas que nos parecen
ese libro que escribió, de notas que escribía la abuela o de recetas que escribía, ¿verdad?, un familiar de nosotros, aprender a guardar esas cosas y a mantenerlas ahí como un tesoro, porque al final se convierten en eso. Sí, exacto, es aprovechar cada fuente que se escribe, porque de eso uno va componiendo toda la parte de la investigación. Bueno, les invito entonces y a usted también a que veamos este segmento donde nos recomiendan un libro y al retorno, por supuesto, Marvin nos estará hablando sobre el libro que él escribió. Mi nombre es Alessandro Ayala, estoy en la carrera de medicina y el libro que recomiendo es La Odisea, hecha por el escritor y poeta Homero. Y pues la verdad sirve para entretenerse más que todo y relajarse en un libro lleno de aventuras de la mitología griega y sobre los dioses en general para poder aprender más sobre cómo pensaban los griegos y un punto de vista más fantasioso sobre la historia de los mismos. Gracias por esa recomendación y por participar en Diálogos entre Libros. Coméntenos entonces, Marvin, sobre este libro que usted ha descrito. Bien, como se dijo, si recomendaba un libro, pues recomiendo en este caso mi libro, que es el que ustedes ven aquí en pantalla. Este libro es producto de la tesis de maestría de Historia Social y Cultural que pues culminé en el 2019 y que luego pues lo reformulé la tesis para llevarla más al público, un lenguaje digamos más sencillo de entender. Y que pues se convierte el libro en el 2021, sale la publicación. La publicación sale pues no financiada, es decir, nadie me financió el libro, sino fue una cuestión más personal. Es decir, si yo no lo hago, pues va a quedar engavetada, algunos la puedan consultar, quizás historiadores, pero no estudiantes, pero no gente que le gusta la historia, no gente que quiere conocer, por ejemplo, de dónde es proveniente su familia. Y este libro es muy importante por eso, porque abre camino, es un punto de partida para conocer las migraciones internas hacia las zonas bananeras en el contexto justamente de las compañías bananeras, que va desde 1899 hasta 1932, es decir, una buena parte de las primeras décadas del siglo XX. Entonces, fue un proceso, digamos, exhaustivo, porque a veces la revisión cuesta más que incluso la misma escritura, porque hay que ir corrigiendo, hay que ir cotejando las fuentes, porque un libro ya tiene que llegar de la forma más cotejada posible al lector. Claro, porque que tenga sentido. Sí, que porque el lector va a ir y dice, bueno, esta fuente la voy a buscar yo. Pero ¿qué pasa si en el libro está incorrecta la fuente? Entonces hay que hacerlo la forma más perfecta posible, al menos en las fuentes, para que el que pueda reconsultar, digamos, parte de lo que está aquí, pueda encontrarlo en el lugar donde uno lo pudo consultar. Hasta el final, pues el libro, a pesar de que es una pequeña investigación, refleja el trabajo de archivo, el trabajo exhaustivo de las fuentes, ¿verdad? Revisar, por ejemplo, la mayoría de los periódicos provenientes de la zona norte, en el Archivo Nacional de Honduras. También revisión en archivos municipal, en archivos eclesiásticos. Y aquí agradezco, que siempre lo he agradecido en la mayoría de programas, también a la maestra Yesenia Martínez, porque ella en una gira, digamos, investigativa que hace en Estados Unidos en la Universidad de Tulane, trae fuentes como las contratas, por ejemplo, que se daban con las compañías bananeras, donde uno se da cuenta cuál eran, digamos, esos pactos que hacían los trabajadores con las compañías o el Estado mismo, ¿verdad? Entonces, el libro, pues, es un libro que al menos se entiende en el sentido de lectura. Cualquier persona puede hacerlo, puede leerlo y entender qué es lo que se escribe aquí, no solo para la academia. Entonces los invito a que pues el que todavía no tiene el libro, que pueda adquirirlo. Todavía quedan algunos ejemplares de esta publicación del 2021 y pues invitarlos también a aventurarse a la escritura, a aventurarse a la lectura, que es muy importante, que tanto lo necesita nuestro país y los profesionales también de la universidad. Les comento que dentro de este libro nos habla
lo tiene bien organizado, ¿no? Y uno de los temas que habla es sobre los medios de comunicación y la migración, ¿no? El trabajo que realizan los medios de comunicación para que las personas conocieran sobre la oportunidad de empleo y la forma en que lo hacen. Pero me llamó mucho también la atención el apartado que habla sobre la prostitución, porque es un tema poco estudiado, poco hablado, y cómo se va incrementando a raíz de que hay circulante en esa zona, ¿no? Es correcto. Eso, de hecho, ese tema de la prostitución, casi siempre me lo han dicho los que han comprado el libro. Me dicen, ¿por qué? Los que se llevan conmigo me dicen, ¿por qué no escribiste más sobre eso? Sí, Les digo yo, pero es que eso es, a veces el escritor también tiene sus estrategias. Claro. Es decir, eso lo deja ahí para que alguien más lo investigue de manera particular, lo haga como una investigación centrada en eso, exactamente, que sea un tema específico. Sí. Pero sí, de hecho tengo pensado que en un momento futuro, si estudio el doctorado, pues llevar parte de lo que dejé aquí como entre líneas, llevarlo más a una profundidad, es decir, escribir más sobre este tema y pues proyectar otras líneas de investigación también, ¿verdad? Y claro, con los medios de comunicación en ese momento la mayoría de la gente no podía leer ni escribir, ¿verdad? Entonces lo que pasa en ese momento es que los medios de comunicación fueron importantes y los intermediarios también. En efecto. Bueno, muchísimas gracias, Marvin, por haber aceptado esta invitación, por contarnos sobre este trabajo que no es sencillo, que no es de un minuto, que lleva tiempo, esfuerzo, pero que vale la pena desarrollarlo. Y a ustedes les invito no solo a comprar este libro, sino que también a seguir sus sueños, a procurar que lo que usted se proponga, pues trace un camino, una ruta y pues que logre desarrollar todo lo que usted se propone. Muchísimas gracias por estar en Diálogos entre Libros. Los esperamos en la próxima emisión.